11:47 y seguimos en PPP, Política, Plata y Pop. Vamos a hablar ahora de otro ámbito de la economía, ya no tanto de la política, pero como pasa en todos los programas, ¿no? Cada vez que tocamos cualquier tema, por supuesto, está teñido por la política. Vamos a hablar con María Iglesia. Hola María, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, María? Sí, vos me escuchás. Ah, ahora sí, perfecto. Bueno, y tal cual, o sea, la política tiñó totalmente las cosas como van en el campo para lo que pasó esta semana, cambió absolutamente las expectativas, bueno, Sí. como cambiaron desde el plano político, afectó totalmente al campo. ¿Por qué, digamos? Porque, bueno, el resultado del domingo pasado... y en realidad también tanto si gana Daniel Scioli como si gana Mauricio Macri en las elecciones el 22 de noviembre, la expectativa del campo es que se modifiquen las alícuotas de las retenciones, ¿no? Claro. Estas retenciones son unos impuestos que se ponen a la exportación, en este caso estamos hablando de la soja, del maíz y del trigo básicamente, y hace que los productores se aferren más que nunca a sus cosechas y no se quieran desprender de su producción. Claro. De acá a ver qué pasa, digamos, por lo menos hasta el 22 de noviembre ver qué pasa y de ahí unas semanas más al 10 de diciembre y ver si, bueno, si sube un poco el tipo de cambio, si también sacan o disminuyen las alícuotas de las retenciones. ¿Y qué pasa? O sea, en realidad hay varios factores que muestran que esto está siendo así y no solamente, digamos, de ver los silobolsas en los campos, que cuando uno va por rutas, digamos, que sea por la ruta 7, por ejemplo, la ruta nacional número 7 o la ruta 9, o, digamos, rutas que vayan hacia el interior productivo, hacia el núcleo, Sí. digamos, ojero del país, uno puede ver estos gusanos blancos, ¿no?, al costado de las rutas, que por ahí si uno no es del campo dice, ¿qué son estas cosas? Bueno, son silobolsas, que es donde se está guardando esta producción. Pero hay otro punto también que está mostrando que esta diferencia de precios digamos, el punto que te quiero decir es que hay mucha diferencia de precio y es otro factor que está evidenciando que los productores se están aferrando a la producción. Esta diferencia de precios, ¿entre qué es? Nosotros cuando hablamos generalmente del precio de la soja, hablamos del precio de Chicago, que es el valor de referencia internacional, Sí. que digamos se sigue en Argentina y en todo el mundo, pero este es un precio que, digamos, es sin tener en cuenta las retenciones, ¿no? Claro. Cuando a ese valor uno le saca las retenciones y lo pone en pesos, porque, bueno, el valor de Chicago obviamente no está en pesos, está en dólares, tenemos un valor que se llama el FAS teórico, ¿sí? Que es, digamos, un valor que día a día el Ministerio de Agricultura difunde para estos, digamos, por ejemplo, para el trigo, para la soja, para el maíz, bueno, girasol y para otros productos de exportación. ¿Por qué? Porque este es un valor de referencia hacia el mercado interno. Digamos, si yo digo, bueno, la soja vale, no sé, $322 en Chicago, bueno, en pesos me da, no sé, por ejemplo, 2.500 pesos la tonelada, bueno, entonces restándole las retenciones queda, por ejemplo, alrededor de los 2.000 pesos. Sí. Ese es el valor, el FAS teórico. Ahora, cuando nosotros vemos los valores que se negocian en el mercado local, en Argentina hay dos mercados principales donde se negocian, que son el MATBA, que es el Mercado Término de Buenos Aires, y Sí. el de Rosario, Sí. ¿sí? Que es el ROFEX. En estos dos mercados, cuando uno ve los valores que se negociaron esta semana que pasó, cada vez están más arriba del FAS teórico. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Como los productores no se quieren defender de su cosecha, las aceiteras y las exportadoras, que son los que necesitan estos granos, Claro, para producir. cada vez suben más los valores y de esta manera pueden, digamos, pagar un sobreprecio para que los productores se desprendan de sus cosechas. Claro, los tientan, digamos, le pagan Exactamente, le los ofrecen tratan un de poco más. tentar y le ofrecen precios mayores con un premio, digamos, si se quiere, por esta diferencia de precio con el FAS teórico. Y, digamos, esto se estuvo viendo, ya la semana anterior a las elecciones se estuvo viendo con la soja. ¿Por qué? Porque uno de los asesores, el principal asesor económico de Daniel Scioli, que es Miguel Bain, dijo que habría que reducir las retenciones a la soja desde un 35%, que es lo que pagan actualmente, hasta el 20%. Claro. Pero bueno, a esto, digamos, se sumó los resultados del domingo y, bueno, hay que recordar que Macri prometió que de ser presidente va a eliminar las retenciones al girasol, al trigo, al maíz y a la cebada, y que para la soja va a ir reduciendo en 5 puntos porcentuales por año la alícuota hasta llevarla a 0 en 7 años. O sea, del 35% actual, primero la va a llevar a 30, después a 25, 20, bueno, así año a año, hasta llegar a 0 en 7 años.
Pero, ¿qué pasa? O sea, más allá de la intención de los candidatos presidenciales de eliminar o de reducir esto, también hay que tener en cuenta un factor, digamos, que esto tiene que ir sí o sí por el Congreso, porque se estarían modificando impuestos, de hacer leyes impositivas. Hay un margen que permite la ley de emergencia, que permite reducir un poco, pero no se permite, digamos, cambiar totalmente el panorama, o sea que esto también puede llevar un poquito más de tiempo, al menos que lo hagan con un decreto de necesidad de urgencia, y bueno, y ver ahí hasta que el Congreso vuelva a abrir en marzo, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, volviendo un poco a los valores, o sea, si uno ve los valores, por ejemplo, de la soja, llegaron a tener una brecha entre el valor de Chicago, y te digo el valor de Chicago, pero en realidad es el valor, como te decía recién, que es restando las retenciones y poniéndolo en pesos, ese valor, con la diferencia de los precios del MATBA, que es este mercado término de Buenos Aires, llegaron a una brecha de 14%. Esto fue el lunes, después de que se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales del domingo pasado, llegaron a este 14%. Digamos, esto un poco se redujo, pero no mucho, y ayer, por ejemplo, en el MATBA, la soja cerró al 2.280 pesos la tonelada, y este valor, digamos, que se hace en Argentina, para restando las retenciones y poniendo en pesos, fue de 2009, es decir, 13% de más diferencia. Bajo acá. ¿Cómo? Más bajo acá, 13% más bajo. Claro, no, acá es más caro. Acá al revés. Más justamente para atraer a los productores y que los productores vendan. O sea, acá te estoy diciendo al revés. Digamos, el de Mazda fue de 2.200 y el FAS... No, sí, te dije bien. O sea, el Mazda, que es lo que efectivamente se paga, es 2.280. Bien. Y el FAS, que es el valor de referencia, es 2009. Perfecto. ¿Sí? Esto también se ve en el maíz, un poco menos en el trigo, pero también en el maíz, donde, por ejemplo, la diferencia llegó a ser de 8%, casi 9%, en la semana esta que pasó, principalmente, bueno, el lunes fue cuando más saltaron los valores, después un poco se estabilizaron, pero siguió siendo importante. De hecho, el lunes, por ejemplo, el trigo en el mercado argentino subió un 4%, que es un valor altísimo para un día, y el maíz subió un 11%, estos son los valores en pesos, en el disponible del mercado término de Buenos Aires. O sea que realmente la expectativa es que, bueno, haya cambios para el campo, no solamente en los derechos de exportación, sino también en los registros de operaciones de exportación, estos ROE que por ahí uno escucha hablar, que son simplemente permisos especiales que se necesitan para poder exportar, en este caso para exportar trigo y maíz, y también existen los mismos para exportar carne. Existe la expectativa de que se eliminen, digamos, de ser Macri presidente, y por otro lado también que suba un poco el valor del dólar, lo cual también daría mayor rentabilidad si uno está pensando, digamos, que tiene, no sé, una tonelada de soja, eso hoy en el valor de Chicago son $322, que sacando las retenciones quedarán, no sé, en 300, un poquito menos, te estoy haciendo números así por arriba, ¿no? Pero, digamos, a esto especificado, lo especificamos, no sé, a 9.50 hoy, un poquito más, 9.60 quizás. Bueno, eso da determinado valor que si uno lo especifica, no sé, a un valor de 11, un valor de 13, la verdad es que no se sabe dónde puede ir el dólar, obviamente da un número mayor. Entonces también esa es la expectativa desde el campo. Hay un dato, digamos, que dio un analista de mercados granarios que se llama Pablo Adriani, que es el director de Agripac Consultores, que dijo que entre soja, trigo y maíz disponibles, que están en los silos y sin vender, hay un valor cercano a 8.000 millones de dólares. O sea, una cifra para nada despreciable. No, claro. Así que muy importante para el gobierno, ¿no? Sí, muy importante para el gobierno, digamos, que puedan ingresar esos dólares y, bueno, y para el campo ya te digo, está muy a la expectativa y cambió totalmente el humor, digamos, del sector esta semana. No llegó a afectar tanto por ahora la intención de siembra del maíz, que viene muy en baja, que está empezando justamente ahora. Hasta ahora se sembraron el 33% del área, según los últimos datos que se difundieron ayer, y la intención de siembra, de todas maneras, digamos, sigue estando un 20% por debajo de lo que fue el año pasado. O sea, que en ese sentido todavía no afectó tanto como para estimular la producción. Digamos, porque ¿cuándo se empieza a sembrar? Ya se empezó, y se sembró el 33% por ahora, en algunas áreas, ¿no? Y otras todavía, según la zona, digamos, donde estén, todavía no se sembró, o sea que puede en esas áreas empezar a cambiar un poco el panorama, pero tampoco va a cambiar radicalmente lo que se siembre de maíz, porque las decisiones ya estaban tomadas de antemano. Claro, seguro. Así que bueno, eso, digamos, hay que en esta
semana seguramente va a estar bastante movidito el mercado en argentino, esperando el 22 de noviembre a ver qué pasa con los resultados. Claro, bueno, y de ahí se abre otro periodo, ¿no? Porque es lo que vos explicabas recién, hasta que se materialicen las decisiones. Exactamente, hay que ver. Yo supongo que con un decreto de necesidad de urgencia, un DNU, quizás como fue, por ejemplo, en su principio, la 125, la resolución, la famosa resolución. Es cierto. Que en un principio fue un decreto de necesidad de urgencia y bueno, y después fue que por presión, digamos, pasó por el Congreso y ahí fue el voto no positivo de Julio Cobos. Claro, pero que sería al revés, ¿no? Porque en este caso, digamos, el Frente para la Victoria sigue teniendo... es la principal, digamos, minoría en el diputados y en el Senado sigue teniendo mayoría, pero de todas maneras, si se unen los otros bloques, tienen la mayoría. Sí, claro. Pero no tiene quórum ya el Frente para la Victoria en diputados, o sea que en ese sentido sí, digamos, puede haber más agilidad para algunas leyes, digamos, que impulse la oposición. Y también habrá que ver qué tan inmediato puede ser, porque habrá que sacar cuentas, ¿no? Si sale la plata de acá, ¿de dónde van a ingresar? También eso. Hoy por hoy, como los precios de los granos están bastante deprimidos, claro, el mercado internacional no no está ingresando por esta vía a la recaudación de impuestos, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, bueno, esa es una evaluación que ya la están haciendo los candidatos, por supuesto, porque tienen los números de los últimos años y ahí pueden ver exactamente cuánto están resignando y ver de dónde lo van a sacar. Mauricio Macri aparentemente va a sacar los subsidios a gas, agua, transporte público y demás en la ciudad de Buenos Aires y bueno, que podría compensar. Puede compensar bastante, lo vamos a pagar bastante nosotros, pero bueno, el campo claro, bueno, después está el tema de ganancias, ¿no? Ahí también habría alguna el tema de ganancias, bueno, ahí sí es un número bastante más grande. Sí, por eso, bueno, tendremos que esperar cuando se pase de lo discursivo, ¿no? A lo material. Exactamente, ahí los quiero ver a todos. Ahí se ven los pingos. Exactamente. Bueno, María, nos encontramos entonces el viernes que viene. Bueno, muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. Fue María Iglesias, nuestra columnista, nos trae las noticias del campo, un panorama de lo que fue este año y de lo que se viene. El viernes que viene vamos a volver a hablar sobre esto porque es un sector productivo muy importante para el país y muy decisivo, ¿no? En vistas a las próximas elecciones.